del paciente, el examen físico que encontremos, porque de acuerdo a estos hallazgos nosotros podemos darnos cuenta que el paciente tiene una patología de fondo. En este caso es muy importante saber de que tiene una patología crónica pulmonar. Porque si tiene una patología crónica pulmonar, entonces va a cursar con una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia respiratoria tenemos aguda y tenemos crónica. Aquí vamos a ver la crónica, pero primero vamos a ver a grandes rasgos insuficiencia respiratoria. ¿Qué viene a ser la insuficiencia respiratoria? Esta falta de aire. Está caracterizada por hipoxemia persistente, con o sin hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? Retención de CO2, ¿ya? En ausencia de un cortocircuito derecha-izquierda cardíaca. ¿Qué quiere decir? O sea, pacientes que tienen cardiopatía congénita, ¿no? Pacientes que tienen comunicaciones interauriculares, interventriculares, entonces en ellos va a haber un chante de derecha e izquierda. Por lo tanto, su sangre va a ser mixta y va a haber cierto grado de hipoxemia. Por eso acá te dices en ausencia de una cardiopatía, ¿no? O de forma compensatoria en una alcalosis metabólica. Entonces, para yo hablar de una insuficiencia respiratoria, tenemos varios tipos, tipo 1, tipo 2. Para hablar de esto, el rango en laboratorio, en el análisis de gases arteriales, van a jugar acá la presión parcial del oxígeno, de CO2, cómo está el bicarbonato, el pH. Aquí, para insuficiencia respiratoria, se habla de una presión arterial de oxígeno menor de 60. Todos tienen ahorita por encima de 90, a menos que tengan alguna cardiopatía. La que tiene cardiopatía debe estar realmente entre 85, ¿ya? Pero en lo que aparentemente estamos con el corazón normal y sin patología respiratoria, estamos por encima de 90, por no decir que tenemos 100%, ¿ya? Nuestra presión arterial de oxígeno es 100% a nivel del mar. ¿Por qué a nivel del mar? Porque hay más presión, ¿no? Conforme va subiendo, hay menos presión atmosférica, entonces se disipa más el oxígeno. No hay esa cantidad de oxígeno que respiramos acá. A más altura hay menos oxígeno, por lo tanto, a menos oxígeno, más alteraciones. Entonces, menor de 60 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y esto va a cambiar con la edad. Ya en los pacientes ancianos, adultos mayores, por ejemplo, un paciente de 90 años, no le vas a pedir al pobre viejito que tenga una presión de 100 milímetros de mercurio en la gasometría. En ellos le sacamos generalmente 2/3 de la edad, ¿no? Por ejemplo, si es que ellos tienen 90 años, 2/3 viene a ser 30. 100 menos 30, 70. El 70 es su presión arterial de oxígeno esperado para ellos, ¿no? Eso ya lo van a ver, eso es en clínica 2. Aquí simplemente ven falta de aire, ¿ya? Falta el aire, y para hablar de una insuficiencia respiratoria, presión de oxígeno menor de 60. ¿Qué más? Va a haber una incapacidad significativa del aparato respiratorio para realizar el intercambio gaseoso. Póngase un paciente que tiene un enfisema pulmonar con todos los tabiques interalveolares rotos, ya no puede hacer el intercambio gaseoso, ya no puede oxigenar, ya no puede eliminar el CO2. Acuérdense que el CO2 es más difusible que el oxígeno, ¿no? Y el CO2 es más tóxico. Entonces vemos a un paciente adulto mayor, ya obviamente que debe tener patologías crónicas de base, que está usando un tipo de oxigenoterapia. Esta es una máscara de Venturi, de alto flujo, ¿no? Ven sus mejillas rosadas, acá sí se le puede ver el eritema, ¿no? Debe tener cierto grado de infección. Acá, ustedes ven así en la emergencia con su mascarilla, patología respiratoria, ¿no? ¿Qué más? Entonces, hay siglas que lo usamos, ¿no? Esto lo vamos a ver bastante para el estudio de patologías pulmonares en la gasometría arterial. La fracción inspirada de oxígeno, lo vamos a poner como el FiO2, lo que le mencionaba, un FiO2 ambiental es el 21%. Si le van poniendo ustedes oxígeno, el FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, va aumentando. Le ponemos 1 litro, FiO24, 2 litros, FiO28, y así va subiendo. Entonces, esto va a cambiar ya la concentración de oxígeno que tiene uno en los pulmones, lo que respira.
Luego, lo otro importante es la presión arterial de oxígeno, ¿no? Aquí podemos ver que lo vamos a representar así. Luego, la A mayúscula viene a ser la presión parcial del alveolar a nivel de oxígeno. Luego, el otro es la presión parcial del dióxido de carbono. ¿Qué más? Otro importante es el PAFI, ¿no? Que viene a ser la relación de la presión parcial arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. En la fisiopatología, entonces vamos a ver que va a haber una alteración en el intercambio gaseoso, ¿ya? No va a haber un buen intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre capilar pulmonar, ¿no? No se va a respetar la relación de ventilación-perfusión. Yo ventilo, perfumo. Esa relación es 0.8. El dióxido de carbono es más difusible en la sangre. Se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Por eso cuando ya uno tiene patología crónica va a retener CO2 porque fácilmente se discurre eso en la sangre. Entonces es el CO2 lo que nos da las manifestaciones tóxicas y neurológicas. La evaluación del estado del intercambio gaseoso también se va a lograr midiendo la gradiente alveolo-arterial de oxígeno. Aquí está, diferencia del gradiente alveolo-arterial A menos A, PaO2. Así lo van a encontrar en el análisis de gases arteriales. ¿Qué más? Hipoventilación alveolar. En este caso, un movimiento insuficiente del aire fresco alveolar necesario para mantener una presión arterial de dióxido de carbono normal. Entonces, lo normal es que entre el aire, llevando oxígeno, llegue a nivel de la vasculatura, se puede realizar la hematosis mediante la hemoglobina que se lleve el oxígeno y saca luego el CO2, debe ser lo normal. Pero cuando hay alteraciones ya no se va a dar esa correcta hematosis. Esto nos va a llevar a una hipoxemia. Esta hipoxemia se va a manifestar clínicamente porque el bebé va a estar, en este caso, los niñitos son por cardiopatías congénitas. Como hay un chant de derecha a izquierda, entonces no va a haber una buena oxigenación, entonces lo vas a encontrar con cianosis. Cianosis perioral, cianosis en deditos, piecitos, ¿no? Entonces hay una oxigenación inadecuada que va a generar cianosis, disnea, falta de aire, taquicardia también. ¿Por qué? Porque como no hay una buena oxigenación en todos los tejidos, el corazón va a empezar a bombear más rápido para poder llevar al resto del cuerpo. La hipoxemia, acuérdense, la hipoxemia, la retención de CO2 también producen alteración mental. Entonces es una gran confusión mental. Esto ya es severo, ya es un daño grave. Cuando tenemos alteración del estado mental, es una emergencia. ¿Qué más? También va a causar parestesias, cólicos, también te puede dar gasto urinario bajo, hipotermia, dolor incluso, pH bajo con lactato alto. Acuérdense que el lactato aumenta cuando hay una hipoxemia. Luego, todas o ninguna de las anteriores pueden estar presentes, pero el clínico, de acuerdo a su evaluación, debe tener la alta sospecha de la presencia de hipoxia y comprender cómo buscar la causa subyacente. O sea, el libro me describe, debe haber taquicardia, tiene confusión mental, parestesia. No significa que todo esto yo lo tengo que encontrar en el paciente. El paciente, como le digo, puede venirme solo con confusión mental. Doctora, mi papá no despierta, no despierta. Lo evalúan, todo está estable, le saturan el 80%. Por eso es que no despierta, ¿no? Entonces, no te va a venir con todo. Ya cuando ustedes lo examinen, lo saturen, ya van a encontrar las causas. Mecanismo de la hipoxemia, ¿no? Aquí vemos la gradiente alveolo-arterial, la diferencia de la gradiente alveolo. Entonces, vemos que puede ser por disminución del FiO2, donde la gradiente la diferencia de la gradiente alveolo-arterial va a estar normal. Puede ser por hipoventilación, donde la gradiente también va a estar normal. Puede haber también por un trastorno de la difusión, donde también la gradiente va a estar normal. Otro debe ser por la ventilación, perfusión disminuida, en este caso tromboembolismo pulmonar, donde el gradiente va a estar aumentado, o un shunt de derecha a izquierda, como una cardiopatía congénita, donde también la gradiente alveolar va a estar aumentada. Entonces, la hipoxemia va a generar cambios en nuestro cuerpo, nos va a dar síntomas, signos. Los tejidos presentan diferente vulnerabilidad a la hipoxia. Entonces, ustedes nomás a veces cuando se ahogan, se han metido en la playa, los ha revolcado el mar, se han tomado agua, les ha faltado aire, no han salido agitados con sensación de muerte por la falta de oxígeno, sensación de ahogamiento. Los tejidos con mayor riesgo, ¿quiénes son? Corazón y cerebro.
Por eso, ¿en qué? Si han llevado ya sus clases de RCP, entonces, lo primero, presionar, ¿no? Corazón, rápido, ¿para qué? Para poder bombear al cerebro, porque lo primerito es cerebro y corazón. Entonces, la falta de irrigación sanguínea a la corteza cerebral va a determinar, le quitas el oxígeno de 4 a 6 segundos, ya a nivel cerebral, pérdida de la función. De 10 a 20, pérdida de la conciencia. Y de 3 a 5 minutos ya son cambios irreversibles en el paciente. Y el paciente te va a quedar vegetal por una encefalopatía hipóxica. ¿Ya? Eso ha ocurrido. Pacientes, por ejemplo, les pongo caso de la vida real. Una paciente con tromboembolia pulmonar, recuerdo, en el hospital. En ese caso estamos en Minsa. No teníamos tomógrafo en ese entonces, estaba averiado y había que hacerle una angiotemia para ver el tromboembolismo pulmonar. La llevaron a una clínica particular a realizar este procedimiento y para sedarla le pusieron propofol. No vigilaron que la paciente, que acuérdense, el propofol es un sedante, como que murió Michael Jackson, hipoventiló, hizo depresión respiratoria. La paciente le tomaron la taxa, no se dieron cuenta que la paciente nunca respiró, la paciente quedó vegetal. Por eso, o sea, hay que tener bastante cuidado de los daños cerebrales metabólicos y también por la falta de oxígeno. Y la hipoglicemia también marcada, una hipoglicemia de tiempo de larga edad también te va a dar daños irreversibles en el cerebro. Eso lo van a ver ustedes bastante. Hipoxemia. ¿Qué más me va a dar la hipoxemia? Me falta el aire, no respiro bien, el oxígeno no llega bien a mis células miocárdicas cerebrales y de todo el cuerpo. Mi corazón se va a volver loco, va a empezar ¿qué? A latir más rápido, taquicardia. ¿Qué más? Una respuesta, aumento de la presión arterial. Va a haber una disminución de la resistencia o un aumento de la resistencia vascular periférica, va a aumentar la presión arterial. Después de todo esto, continúa la hipoxemia. No hemos solucionado el problema, ya me llega una bradicardia. Esta bradicardia, ¿qué me llega? A una hipotensión, shock, falla cardíaca, muerte. Es muy importante actuar a tiempo. Hay que salvar los pulmones, corazón, cerebro. Entonces, ¿cuáles son las causas frecuentes de una insuficiencia respiratoria? ¿Ya? Tenemos varias causas cerebrales, causas de tórax, de médula espinal, cardiovasculares, a nivel de acople muscular, de vías aéreas superiores y de alveolos. A nivel del sistema nervioso central, lesiones cerebrales, poliomielitis vulvar, sobredosis de fármacos, ¿no? Tipo propofol, hipoventilación alveolar primaria. A nivel de tórax, obesidad. Los pacientes obesos ya tienen una disminución del parénquima, del espacio, porque todo está lleno pues del abdomen. El abdomen está que empuja hacia arriba, hacia abajo, a los costados, para todos lados. Por eso bajen de peso. Entonces va a haber ya una hipoventilación. Aparte que obesidad, de sobrepeso, va a haber alteraciones también en la columna. Acuérdense que nadie es eterno. Nosotros también vamos a envejecer. Tu cuerpo envejece, así como tu cabello es negro en inicio y luego va a tener canas. No solo es las canas, sino también tus huesos. Y tus huesos van a perder volumen. Y va a haber trastornos a nivel de la columna. ¿Ya? Una cifoescoliosis que puede hacerse marcada. ¿Qué más? Un tórax inestable. En este caso, tórax inestable, ¿en quién se da? En pacientes que tienen fracturas múltiples de costillas. Un politraumatizado, fractura múltiple, entonces no tiene una buena caja para que respire. Una paciente con mieloma múltiple. Mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas que también afecta a los huesos. Le hacen RCP para salvarla del paro y le rompen todas las costillas porque es como el chisito. Tórax inestable. Son ejemplos que han pasado, o sea, ejemplos clásicos. ¿Qué más? Alteraciones pleurales, distrofia muscular. ¿Qué más? Lesiones a nivel de la médula, el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis flácida ascendente. El paciente empieza, no siento mis pies, no siento mis piernas, no siento la cintura, ya no siento que ya no respiro. Ese es el clásico síndrome de Guillain-Barré. ¿Ya? ¿Qué más? Cardiovascular, insuficiencia cardíaca, tromboembolia pulmonar, que es, acuérdense, un infarto pulmonar. ¿En quién? Hay que sospecharlo siempre, pacientes que están en sedentarismo, que tienen algún tipo de coagulopatía, pacientes que tienen viajes largos, estancias prolongadas, que no se han movido y tienen insuficiencia venosa, éstasis venosa, hay un daño ahí, que forma un trombo, viaja y hace un infarto pulmonar. Entonces hay que ver qué me puede propiciar a un embolio. Pacientes mujeres que estén tomando anticonceptivos orales, hacen un trastorno de la coagulación, forman coágulos como embolia pulmonar.
¿Qué más? Acople a nivel de la placa neuromuscular, por ejemplo, tipo miastenia gravis. Pacientes con miastenia gravis es un problema neurológico a nivel del acople neuromuscular, en el cual amanecen bien, ¿no? Amanecen pilas, pero ya a las 10 de la mañana ya se le bajan las pilas. Su ojo de lo normal que está abriendo, ya lento abre el ojo, el párpado. Esa es la miastenia. Entonces, no es solo en los ojos, es en todo el cuerpo y a nivel también de la parte respiratoria. ¿Qué más? Vías aéreas superiores, apnea de sueño, patología de cuerdas vocales, alvéolos y vías inferiores, asma, ya lo habíamos visto, EPOC también. Clasificación. Entonces, la insuficiencia respiratoria, para empezar, ¿ya? Vamos a hablar de una hipoxémica, que es la presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, o se llama también tipo 1, y la insuficiencia respiratoria hipercápnica, o tipo 2, que en el cual es la presión arterial de dióxido de carbono más de 50, y esto ustedes lo van a encontrar en la gasometría. Esto se lo tienen que aprender como su Padre Nuestro de todos los días, ¿ya? Y si son ateos, como el ABC de resucitación, ¿ya? Si tiene, el paciente puede tener 1 y 2, ¿ah? Es mixto entonces, ¿ya? Entonces, y según la instauración del tiempo, entonces de acuerdo a la anamnesis, a los datos que yo le saque al paciente, el paciente no habla, está dormido, está desmayado, como varios acá, al familiar le saco los datos, ¿ya? Entonces el familiar que me va a dar los datos, y si no hay ni familiar, lo han encontrado tirado en la calle. Si es algo crónico, le voy a ver pues todo caquético, con uñas hipocráticas, cianosis, de forma indirecta. Ya con los exámenes auxiliares voy a ver, ¿no? Retención de CO2, retención de bicarbonato, o la placa con una fibrosis, ahí esto es algo crónico, ¿no? Entonces, según la instauración del tiempo, yo puedo hablar de una insuficiencia respiratoria aguda, crónica o crónica reagudizada. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia respiratoria ya crónica, significa que poco a poco el cuerpo ha ido tratando de salvarse, de cosas, trata de no morirse, ¿no? El instinto de supervivencia. Entonces, ¿qué hay? Respuesta a la hipoxia, poliglobulia, aumento de los glóbulos rojos. Van a producirse más glóbulos rojos, hay un aumento de la producción de la eritropoyetina para producir esos glóbulos rojos. ¿Qué más? Va a haber un aumento del gasto cardíaco derecho, aumento del 2,3-difosfoglicerato y retención de bicarbonato. Entonces podemos ver acá unas manos más rojitas, ¿no? Que son con poliglobulia. Ustedes van a ver a un paciente ahí con poliglobulia, que están rojos, pletóricos, con mano roja. Generalmente los de poliglobulia vienen de la sierra, acuérdense. ¿Qué más? Todo esto es para ¿cuál? ¿Para qué hago todo esto? ¿Por qué hace todo esto mi organismo? Para poder oxigenar bien todos mis tejidos, oxigenar bien piel, músculo, intestinos, riñón, corazón, cerebro. Pero lo principal, ¿quién es? Cerebro, corazón. Y luego cuando no se dan todos estos mecanismos, vamos a llegar a un equilibrio inestable. Entonces, causas. A nivel de causas del control de la respiración, a nivel central vamos a encontrar que sea depresión por fármacos, encefalitis o infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Va a afectar esto el control a nivel central, alteraciones metabólicas tipo mixedema, hipoventilación primaria idiopática, síndrome de la apnea del sueño. A nivel neuromuscular, como había mencionado, el Guillain-Barré, poliomielitis, traumas o neoplasias medulares, miastenia gravis, esclerosis lateral miotrófica, distrofia muscular. Acá tenemos un ejemplito del síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis flácida ascendente. Otras, obesidad de estos niñitos, son gorditos. Si fue escoliosis, lesiones residuales de tuberculosis, como una paquileuritis. Lesiones de vías aéreas superiores, como disfunción orgánica de las cuerdas vocales, síndrome de apnea del sueño, estenosis traqueales, tuberculosis a nivel bronquial. La estenosis traqueal puede ser por cicatriz secundaria a una tuberculosis bronquial. También puede ser secundaria que cuando el paciente ha hecho esta insuficiencia respiratoria severa que necesita ventilación mecánica, entonces se le intuba. Al momento de intubar, el tubo endotraqueal tiene un globo alrededor que se llama el CAF, que es para que se sujete y no se mueva de la tráquea. A veces el CAF está demasiado inflado y causa ajustamiento a nivel del tejido peritraqueal y eso causa necrosis y posteriormente lleva una estenosis. ¿Ya? ¿Qué más? Enfermedades de vías respiratorias bajas,
como había mencionado, asma, EPOC, enfermedades obstructivas, bronquitis crónica, fibrosis quística, ¿no? Fibrosis quística, en ese caso, niños, ¿no? Es el personal afectado. Enfermedades pulmonares tipo neumoconiosis, farmacotóxicos, fibrosis pulmonar idiopática, sarcoidosis, colagenosis. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Al examen físico, cualquier neumopatía obstructiva o restrictiva de gravedad. Acuérdense, los patrones que vamos a encontrar de función pulmonar de acuerdo a la patología pueden ser de tipo obstructivo o restrictivo. Neumopatía obstructiva, ejemplo clásico, asma bronquial. De tipo restrictiva, una fibrosis pulmonar. ¿Qué más? Una obesidad patológica. ¿Qué más? Retrognatia también a veces. Hipertrofia amigdaliana. Macroglosia, a veces están con la lengua bien gigante, entonces no les permite respirar. Alteraciones también de la columna, entonces una alteración por caja torácica. Debilidades musculares, trastornos cerebrovasculares, alteraciones de los músculos respiratorios, un tipo de miopatías, ¿no? Por ejemplo, esta señora con su macroglosia, ¿no? Una lengua gigante que no le... Entonces, el problema es al momento de echarse, porque cuando ella se recuesta para dormir, la lengua cae hacia atrás y es una lengua más grande, ¿no? Obstruye. Esto también es muy importante porque el momento de hacer la intubación, ¿no? Van a ver la cavidad oral. Acá podemos ver las amígdalas. Las amígdalas, lo normal, ¿no? Cuando están grandes, en pacientes que tienen amigdalitis crónica a repetición, ya tienen unas amígdalas gigantes y se inflaman fácilmente y a veces se abscedan. ¿Qué más? La manifestación clínica en pacientes con enfermedades crónicas va a depender de acuerdo a la enfermedad que la causa. Es muy diferente de una bronquitis o de un enfisema. Ambos son crónicos, pero vimos que en el enfisematoso es más una característica leptosómica, caquética, mientras que en el de bronquitis es un gordito típico. ¿Ya? ¿Qué más? Hipoxemia, cianosis central, las uñas en medio del reloj. Síntomas neurológicos van a ser por la retención de CO2, que se llama la hipercapnia. Entonces el paciente va a estar con alteración, confusión, incoordinación motora, coge el vaso, se le cae, se le rompe, puede estar excitado, puede estar agresivo. Otros llegan a la somnolencia, disminución de la capacidad intelectual, ya no reconocen y hasta que llegan al estado comatoso. ¿Qué más? Va a haber taquicardia, hipertensión, luego si esto continúa, no lo solucionamos, lo va a llevar a la bradicardia, hipotensión y finalmente al paro cardíaco. ¿Qué más? Como respuesta a la insuficiencia crónica vamos a encontrar una poliglobulia compensatoria, pero esto no es, les voy a decir, nada es gratis en esta vida, no hay punzadas seguidas, ¿no? ¿Qué más? Esta poliglobulia va a llevar un fallo cardíaco posteriormente con el tiempo, una hipertensión pulmonar. Entonces un bebito, ¿no? Con cardiopatía congénita, ¿no? Entonces va a tener un tipo de insuficiencia respiratoria, va a haber su cianosis perioral, ¿no? Entonces un lactante, entonces en ellos son cardiopatías congénitas. Vemos sus deditos, ¿no? Azulitos, ¿no? Y en pacientes ya adultos mayores, ¿no? Ya vamos a ver las características, su contextura, si hay uñas hipocráticas, si hay tirajes, cómo ventila. ¿Qué más? Una hipercapnia aguda, o sea, retención de CO2 de forma aguda, va a llevar una desorientación temporoespacial, dolor de cabeza, diaforesis, ¿no? Temblor de tipo alientante, o sea, está con un tremor el paciente. Acá está el paciente, está con su mascarilla, un pedacito de la mascarilla, pero está de nebulización. Entonces, ¿cómo se va a dar el enfoque, no? Es muy importante el tiempo, que eso me lo va a dar mediante la anamnesis. Si no me puede dar la anamnesis el paciente ni familiar porque no hay nadie, entonces, de acuerdo al examen físico, los hallazgos y los exámenes de laboratorio que yo voy a encontrar, me van a indicar si este problema es también agudo o crónico. Agudos ejemplos, el asma, la neumonía, una exacerbación del EPOC, un neumotórax, trauma torácico, presentará taquimia, aleteo nasal, cianosis, alteración del estado mental, también alteraciones hemodinámicas por la hipoxemia. Entonces hay que asegurar la vía aérea permeable o proveer de esta, correcta oxigenación, analizar el mecanismo de la hipoxemia y tratar la afección de base. Eso, o sea, llegan
ustedes van a estar en la emergencia, porque un paciente con una insuficiencia respiratoria que compromete va a llegar directo a la emergencia, no te va a llegar a una consulta ambulatoria, va a tener compromiso del estado general. Tú estás sentadito en tu consultorio y los pacientes te van a hacer fila, pero si ves a uno ahí que llega a la justa, cianótico y todo, a ese paciente tienes que ver si está en estado de pasarlo o no, trauma shock para hacer una intubación. Entonces, ahí es por eso que dice el enfoque, asegura vía aérea permeable. ¿Puede todavía aguantar o no? Hay que intubarlo o hay que ponerle oxígeno, ¿no? ¿Qué más? A llegar a una correcta oxigenación. Pero si yo no sé por qué es hace falta de oxígeno, con el oxígeno no va a bastar. Si es una neumonía, va a necesitar que le dé antibióticos para poder combatir la neumonía, porque por más que le ponga oxígeno, no se va a sanar con eso ni se va a curar, al contrario, es una muerte lenta. ¿Qué más? Si es por un neumotórax, atención, entonces veo en la placa radiográfica tubo de drenaje y se mejoró. ¿Ya? Es de acuerdo a qué causa le esté llevando a la hipoxemia. ¿Ya? Ahora vamos a ver